Hay un dolor que pocos dicen en voz alta, pero que muchas personas cargan en el fondo del corazón como una piedra que no se mueve. Es el dolor de mirar al marido y ver que él no reza. Es el dolor de llamar al hijo para la misa y escuchar un no seco, sin ceremonia, sin remordimiento. Es el dolor de sentarse en la banca de la iglesia y darse cuenta de que el lugar a tu lado está vacío y que quizás seguirá vacío por mucho tiempo. No estás solo en ese dolor. Y no es casualidad que estés aquí ahora. Existe algo que el Padre Pío sabía sobre ese tipo de sufrimiento, algo que él vivió, enseñó y practicó con una intensidad que pocos pueden comprender. Él conocía, mejor que nadie, lo que significa amar a alguien que todavía no ha encontrado el camino de regreso a Dios, y dejó una enseñanza que no está en los libros comunes, que no aparece en los sermones del domingo, que no se repite en las homilías de la televisión. Una enseñanza guardada en las cartas, en los testimonios de sus hijos espirituales, en las palabras que él murmuraba en el confesionario de San Giovanni Rotondo, mientras sostenía las manos temblorosas de madres desesperadas, de esposas que lloraban sin saber qué más hacer. Y si te dijera que el Padre Pío reveló que existe una oración específica, diferente de todo lo que ya has rezado, y además dos prácticas espirituales concretas que tienen el poder de mover el corazón endurecido de tus familiares, de abrir grietas en la piedra de la indiferencia religiosa, de plantar semillas de gracia donde solo había sequía y distancia de Dios. Y si te dijera que Él no solo enseñó eso, sino que vio con sus propios ojos los resultados sobrenaturales de esas prácticas en la vida de familias que parecían perdidas para siempre. Este mensaje no fue hecho para todo el mundo. Muchas personas pasarán por este vídeo sin detenerse, pero tú te detuviste, y eso no es coincidencia. El Espíritu Santo no actúa por accidente. El Padre Pío no deja que sus hijas espirituales lleguen a un mensaje como este sin un motivo. Si estás aquí, es porque tu familia necesita intercesión. Es porque hay alguien en tu casa o en tu linaje que necesita un toque del cielo, y el cielo te está usando como instrumento. Quédate, escucha, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. El Padre Pío tenía el don de leer las almas. Las personas llegaban al confesionario sin decir una palabra, y él ya sabía lo que necesitaban confesar. Conocía los pecados que las personas habían olvidado, los secretos que nunca habían sido dichos en voz alta, las heridas espirituales que estaban escondidas bajo capas de orgullo y vergüenza. Y más que eso, él veía los frutos espirituales de las familias. Él sabía, mirando a una mujer que se arrodillaba ante él, cuáles eran los miembros de su familia que estaban en peligro espiritual, y no se callaba. Una madre de 4 hijos llegó al Padre Pío en estado de desesperación absoluta. Sus hijos habían abandonado la fe. El marido había dejado de rezar años antes. La casa que un día había estado llena de oraciones y rosarios colgados en las paredes se había convertido en un lugar de silencio religioso, donde el nombre de Dios no se pronunciaba. Ella lloró ante el Padre Pío. Dijo que había intentado todo: conversaciones, pedidos, argumentos. Había llevado libros de espiritualidad al interior de la casa. Había intentado llevar a sus hijos a misa. Nada había funcionado. Y con cada intento fallido, el abismo entre ella y su familia parecía crecer más. El Padre Pío la miró por un largo momento. Luego, con aquella voz grave y al mismo tiempo tierna que todos los que lo conocieron describen, dijo algo que ella nunca olvidó. Dijo: «No intentes convertir a tu familia con tus palabras, conviértelos con tus rodillas». Ella no entendió de inmediato, pero él explicó. Y lo que explicó ese día forma el núcleo de la enseñanza que vamos a revelar ahora en este video, para ti que cargas el mismo peso que esta mujer cargaba, para ti que ya no sabes qué más hacer,
Para ti que todavía crees con toda la fuerza que tienes, que Dios puede tocar el corazón de las personas que amas. Él sabía que ninguna palabra humana tiene el poder de forzar una conversión. Pero también sabía, con la certeza de quien había visto milagros suceder ante sus ojos, que la oración de una madre fiel, de una esposa que persevera, de una hija que no se rinde, tiene un poder que la teología difícilmente puede describir completamente. Decía que las oraciones de las madres son como ríos que fluyen hacia el corazón de los hijos, incluso cuando esos hijos construyen muros para bloquearlos. El agua encuentra el camino, siempre lo encuentra. Y ahora, después de décadas de estudio espiritual, de cartas analizadas, de testimonios recogidos junto a los hijos espirituales del Padre Pío, ha llegado el momento de revelar las 3 cosas que él enseñó: la oración específica y las 2 prácticas que, cuando se hacen juntas, con fe y perseverancia, crean lo que los maestros de la espiritualidad llaman el cerco de gracia alrededor de la familia. Si crees que el Padre Pío todavía intercede por sus hijos espirituales, que todavía escucha las oraciones de las almas que claman a él desde el otro lado del océano, entonces quédate hasta el final de este video, porque cada palabra que viene a continuación fue preparada para ti. Escribe en los comentarios el nombre de un familiar por quien rezas y mira lo que sucede. Y si todavía no estás suscrita a este canal, hazlo ahora, porque cada video aquí es un mensaje que el cielo prepara para almas que buscan más que respuestas superficiales. Buscan luz, y luz es lo que el Padre Pío siempre ofreció. Existe una diferencia entre rezar por tu familia y rezar con autoridad espiritual por tu familia. El Padre Pío conocía esa diferencia mejor que cualquier persona. Él no solo oraba, él intercedía, y hay una distinción enorme entre las 2 cosas. Rezar es llevar un pedido a Dios. Interceder es ponerse entre Dios y la persona amada, como un escudo vivo, como un puente de carne y fe, diciendo: Señor, yo me ofrezco. Usa mi fe para cubrir la falta de fe de ellos. Usa mi oración para alcanzar a quien todavía no sabe rezar. Usa mi amor para llegar donde tu nombre todavía no ha sido pronunciado. El Padre Pío enseñaba esto con una claridad que desarmaba a las personas. Decía que Dios respeta la libertad humana y que por eso Él no fuerza a nadie a convertirse. Pero también decía que existe una puerta que Dios abre cuando alguien intercede con amor verdadero. Una puerta que no se abre de otra manera, y la llave de esa puerta es exactamente la oración de intercesión, hecha con el corazón partido, con lágrimas reales, con la humildad de quien sabe que no puede salvar a nadie por cuenta propia, pero que cree que Dios puede. La oración que él enseñaba no era complicada, no exigía palabras difíciles ni fórmulas elaboradas, solo exigía 2 cosas: sinceridad y perseverancia. Decía que una oración sincera, repetida todos los días, tiene más poder que 1000 oraciones dichas de forma mecánica y olvidada enseguida. Y decía que la perseverancia en la oración es en sí misma un acto de fe. Es tú diciéndole a Dios con cada repetición: todavía creo, no me he rendido, confío. Esta es la oración que el Padre Pío recomendaba para quienes rezaban por la conversión de familiares alejados de Dios. Puedes rezarla de rodillas, de madrugada, antes de que la casa despierte, o de noche, cuando el silencio permite que el corazón hable más alto. Señor Jesucristo, que viniste al mundo no para condenar, sino para salvar lo que estaba perdido. Mirad con misericordia a mi familia. Vos conocéis el nombre de cada uno de ellos. Vos conocéis su corazón mejor que yo. No vengo aquí con palabras de acusación, sino con palabras de amor. Cubridlos con vuestra sangre preciosa. Arrancad de sus corazones todo lo que los aleja de vos.
Enviad vuestro Espíritu Santo sobre ellos como un viento suave que dobla sin romper, que ilumina sin cegar, que invita sin forzar. Padre Pío, que conocisteis el dolor de interceder por almas endurecidas, interceded por mí y por mi familia en este momento. Amén. Esta oración, rezada todos los días con fe, es el fundamento. Pero el Padre Pío enseñaba que la oración sola necesita ser acompañada de dos prácticas que la sostienen y que amplían el poder de la intercesión. Y es sobre esas dos prácticas que hablaremos ahora. El Padre Pío tenía una expresión que repetía con frecuencia a sus hijos espirituales. Decía, sufrir, amar y callar. Tres palabras que, para quien las entiende en profundidad, describen toda una espiritualidad de intercesión. La primera práctica que él enseñaba para quien quería interceder por la familia era lo que él llamaba el sacrificio silencioso ofrecido. Y esta práctica comienza con una comprensión que la mayoría de las personas todavía no tiene. Todo dolor, todo malestar, toda frustración que sientes por causa de la indiferencia religiosa de tu familia puede ser transformado en oración. Puede ser transformado en gracia, puede ser puesto en las manos de Cristo como una ofrenda viva, y Cristo usa esa ofrenda para tocar los corazones por los cuales sufres. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Colosenses una frase que el Padre Pío amaba: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Pablo estaba diciendo que el sufrimiento humano, cuando se une al sufrimiento de Cristo, tiene valor redentor, tiene poder de intercesión. No es sufrimiento desperdiciado, es sufrimiento transformado en oración. Entonces la práctica es esta. Cada vez que sientas el dolor de ver a tu familiar rechazar la fe, cada vez que te tragues una respuesta agresiva sin responder, cada vez que te sientes en misa sola y sientas ese apretón en el pecho, no dejas que ese dolor escape al aire, lo capturas, lo ofreces. En silencio le dices al Señor: Jesús, ofrezco este dolor por él, por ella. Que este sufrimiento mío se convierta en gracia para su corazón. El Padre Pío no solo enseñaba esto, él lo vivía en grado heroico. Cada uno de los dolores físicos que sentía, cada insulto que recibía, cada incomprensión que enfrentaba, lo ofrecía por la conversión de las almas. Y los resultados que veía en el confesionario, las conversiones que ocurrían de forma inexplicable, muchas veces estaban ligados a esa corriente invisible de sufrimiento ofrecido por alguien que amaba esa alma en silencio. No es necesario que tu familia sepa lo que estás haciendo. De hecho, el Padre Pío decía que el sacrificio silencioso tiene todavía más poder precisamente porque es silencioso, porque no busca reconocimiento humano. Va directamente al corazón de Dios sin pasar por el juicio de las personas. La segunda práctica que el Padre Pío enseñaba es al mismo tiempo simple y profundamente poderosa. Él la llamaba guardar la casa con oración, y se basa en una convicción que él tenía con toda la fuerza de su fe, que el hogar es un territorio espiritual y que quien habita ese hogar con fe tiene autoridad para consagrarlo a Dios, aunque los demás moradores todavía no lo hayan hecho. La práctica funciona así: una vez por semana, de preferencia el viernes en memoria de la pasión de Cristo, o el domingo después de la misa, recorres cada habitación de tu casa en silencio. Puedes usar agua bendita, puedes usar solo las manos abiertas en gesto de bendición, pero lo esencial es la intención. En cada habitación te detienes un momento y dices en voz baja o solo en el corazón: Señor, consagro este espacio a vos, que todo aquel que habita aquí sea tocado por vuestra gracia. Padre Pío, proteged esta casa y a todos los que en ella viven. Parece simple, y lo es. Pero el Padre Pío decía que lo que parece simple a los ojos humanos frecuentemente es lo que tiene más peso delante de Dios, porque exige humildad,
Exige que creas que un gesto silencioso, sin aplausos, sin testigos, tiene valor eterno. Hay un testimonio de una hija espiritual del Padre Pío, una mujer del norte de Italia, que practicó esa bendición semanal durante casi 2 años, sin ver ningún resultado visible. El marido seguía distante de la fe. Los hijos seguían indiferentes. Pero ella no paró. Y entonces, en una Pascua que ella describió como completamente común, sin ninguna señal especial, el marido se acercó a ella y dijo que quería ir a misa. Sin explicación, sin motivo aparente. Solo un movimiento interior que él mismo no sabía describir. Ella lloró. Y cuando fue al Padre Pío a contar lo que había sucedido, él simplemente sonrió y dijo: «La gracia trabaja bajo la tierra como raíces. Cuando florece, parece repentino, pero el trabajo se estaba haciendo desde hace mucho tiempo». Estas 3 cosas juntas, la oración de intercesión, el sacrificio silencioso ofrecido y la bendición semanal de la casa, forman lo que el Padre Pío llamaba el cerco de amor alrededor de la familia. No es un cerco de presión, no es un cerco de juicio, es un cerco de gracia, construido ladrillo a ladrillo, oración a oración, sacrificio a sacrificio, por la persona que no se ha rendido. Y el Padre Pío garantizaba: Dios no ignora ese tipo de amor, nunca. Ahora tienes lo que faltaba, no faltaban más argumentos para convencer a tu familia, no faltaban más intentos humanos. Faltaba exactamente esto: un método espiritual concreto, enraizado en la fe católica, enseñado por un santo que conoció de cerca el poder de la intercesión. El Padre Pío decía una cosa que necesita quedar grabada en tu corazón: preocúpate por ser santa y deja que Dios se preocupe por salvar a los tuyos. Esa frase no es resignación, es estrategia espiritual. Es reconocer que tu santidad de vida, tu fidelidad a la oración, tu paz incluso en medio del dolor, es el testimonio más poderoso que existe dentro de una casa. Tu familia quizás no escuche tus palabras, pero observa tu vida. Ve cuando regresas de la misa con un rostro diferente. Percibe cuando no estallas ante una provocación. Nota cuando tienes paz donde cualquier otra persona tendría desesperación. Y ese testimonio silencioso, sostenido por las 3 prácticas que el Padre Pío enseñó, planta semillas que quizás nunca veas germinar, pero que Dios hará florecer a su debido tiempo. No te rindas. La conversión de una familia puede llevar meses, puede llevar años, pero el Padre Pío nunca dejó de interceder por un alma que le fue confiada, y Él está intercediendo por tu familia ahora, mientras escuchas estas palabras. Si esta enseñanza tocó tu corazón, si reconociste en estas palabras algo que necesitabas escuchar, entonces este canal fue hecho para ti. Suscríbete ahora para no perderte ningún mensaje. Cada vídeo aquí es preparado para almas que se toman la fe en serio, que no se conforman con respuestas superficiales y que creen que Dios todavía actúa con poder en la vida de las personas. Y antes de continuar, piensa en alguien que necesita escuchar esto hoy, una amiga que llora sola por su familia, una hermana que ya no sabe cómo rezar por quien ama. Comparte este vídeo con ella. Ese gesto simple puede ser exactamente la gracia que ella estaba esperando recibir. Antes de terminar, quiero invitarte a un desafío. No tiene plazo, no tiene fecha para terminar, porque el amor por una familia no tiene plazo, y la intercesión por quien amas tampoco debería tenerlo. El desafío es este. A partir de hoy, cada mañana antes de que la casa despierte o cada noche antes de dormir, reservas 5 minutos solo para esto. Rezas la oración que el Padre Pío enseñó. Ofreces al Señor cualquier dolor o frustración que cargas por causa de la indiferencia espiritual de tu familia. Y una vez por semana recorres tu casa en silencio, habitación por habitación, bendiciendo cada espacio y cada persona que allí vive.
sin prisa, sin reproches, sin expectativa de ver resultados mañana, solo fidelidad. El Padre Pío decía que el alma perseverante en la oración es como una gota de agua sobre la piedra. La piedra no cede en la primera gota, ni en la centésima, pero llega un día en que cede, y cuando cede parece un milagro, pero en realidad fue fidelidad silenciosa, acumulada a lo largo del tiempo, la que hizo el trabajo que ningún discurso humano hubiera podido hacer. Si aceptas este desafío, escribe ahora mismo en los comentarios: acepto interceder por mi familia. Hemos llegado al momento más sagrado de este vídeo. Quiero pedirte algo simple. Si puedes, cierra los ojos por un instante, respira hondo, pon la mano en el corazón y piensa ahora en el rostro de cada persona de tu familia que cargas en oración. El hijo que se alejó, el marido que no reza, la hija que ya no quiere saber de la iglesia. Ve sus rostros, siente el amor que tienes por ellos y trae ese amor dentro de esta oración. Señor Jesucristo, vengo ante vos con el corazón abierto y con los nombres de las personas que más amo guardados dentro del pecho. No vengo con rabia, no vengo con juicio, vengo con amor y con la humildad de quien sabe que sola no puede hacer nada, pero que contigo todo es posible. Cubrid a cada miembro de mi familia con vuestra sangre preciosa. Entrad en los corazones que han cerrado la puerta para vos. No con fuerza, sino con aquella ternura que solo vos conocéis, aquella ternura que dobla lo que parecía inamovible y calienta lo que parecía frío para siempre. Padre Pío, vos que sufristeis por amor a las almas, que pasasteis noches enteras en oración por los pecadores, que nunca abandonasteis a ningún alma que os fue confiada, interceded ahora por mi familia. Llevad sus nombres ante el trono de Dios. Pedid por ellos con aquella intercesión poderosa que solo un santo como vos puede ofrecer. María, Madre de Dios y Madre mía, cubrid a mi familia con vuestro manto. Que ninguno de ellos se pierda, que cada uno, a su tiempo y en el tiempo de Dios, encuentre el camino de regreso a casa. Señor, confío en vos. No sé cuándo, no sé cómo, pero confío, y mientras espero seguiré de rodillas, seguiré ofreciendo, seguiré amando, porque aprendí con el Padre Pío que el amor que persevera en oración nunca regresa vacío. Amén. Que esta oración suba al cielo ahora como incienso. Que cada nombre que llevaste en el corazón durante estos minutos sea tocado por la gracia de Dios de una manera que todavía no puedes imaginar. No estás sola en este camino. El Padre Pío camina contigo. Cristo camina contigo. Y el cielo entero desea lo mejor para tu familia. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.